Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor que nos permite a través de estos medios poder compartir su palabra. Amén. Muy bien, en esta mañana, como habéis visto ahí en el título, el título de ese mensaje es "Lo estéril comenzó a dar fruto". Y en esta semana leía algo que me motivaba a compartir con vosotros, pues, este título, esta predicación, porque en ocasiones pensamos que estéril es solamente un hombre o una mujer que pueden ser estériles por diferentes motivos, pero la palabra esterilidad está abarcando también a una tierra estéril, a un árbol estéril que no da fruto, incluso a un ministerio que es estéril. Y yo quiero en esta mañana animarte, iglesia, para que podamos entender que los que somos hijos de Dios podemos pasar momentos tal vez difíciles, tal vez que no vemos el fruto, pero si somos hijos e hijas de Dios, de seguro la bendición del Señor nos va a alcanzar. Y como te digo, no me refiero solamente a poder tener descendencia, sino en nuestros ministerios, en nuestra tierra o en otras áreas que hoy quiero compartir con vosotros. De nuevo, es una bendición estar aquí a través de online, del Facebook, del Zoom, a través del YouTube, a través de todos estos medios que el Señor pone a nuestra disposición. Recuerda, el título de este mensaje es "Lo estéril comenzó a dar fruto". Y vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo número 1, al versículo 57, 58. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 1, 57 y 58. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Oramos en esta mañana. Padre, en esta mañana nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices de estar de nuevo delante de ti, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos leído las escrituras, hemos leído lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón para compartir con tu iglesia, y nuevamente yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que tomes control de mi vida, de esta predicación. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a tu iglesia. Toma todo el control en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si usted lleva tiempo con nosotros escuchando la palabra del Señor, o tu hermano y hermana, seguro que has leído lo que yo acabo de leer, que se encuentra en Lucas. Nos habla básicamente de la vida de Elizabeth. Elizabeth era la esposa de Zacarías, el sacerdote Zacarías. Ellos eran mayores, habían perdido ya la esperanza de tener descendencia, y cuando Zacarías va a ministrar en el lugar santísimo, se encuentra ante la situación que viene un ángel de parte del Señor que ahí le habla y le dice: Zacarías, Dios te dice que va a traer descendencia a través de ti y de Elizabeth. Y bueno, él no lo cree porque se mira pues que ya tiene su edad, que bueno, su esposa ya es una mujer mayor, y aparentemente él piensa que no puede ser, ¿no? De hecho, él se queda mudo ante esa situación, porque ¿qué es más difícil? ¿Qué se hace más difícil? ¿Ver un ángel o que una mujer se pueda quedar embarazada a pesar de la edad, ¿no? Sin embargo, Zacarías mira su condición, la condición de su esposa, Elizabeth, y al final se queda mudo. Bueno, ha pasado ya unos meses y al final Elizabeth ha quedado embarazada, y el pasaje que hemos leído pues dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz, pues dio a luz un hijo. Claro, dice que todos los vecinos, los parientes, habían visto cómo Dios la había bendecido, la había engrandecido para con ella,
con su misericordia y se regocijaron con ella. ¿Por qué dice que Dios se había engrandecido para con ella y por su misericordia? Bueno, según nos dice un poquito antes, en Lucas 1, 36 y 37, el ángel también le está hablando a María y le dice: "He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para con ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios". Elizabeth la habían bautizado, la llamaban, la conocían como Elizabeth la estéril. Pero qué bueno es cuando Dios actúa en nosotros, qué bueno es cuando Dios nos visita, qué bueno es cuando Dios nos bendice y podemos fructificar para con Él. La Biblia nos sigue diciendo en Lucas 1:7, porque Elizabeth no tenían hijo, era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Pero qué bueno es que aunque no tenían hijo, porque Elizabeth ya era mayor, era estéril, Dios tenía un plan para Elizabeth, para Zacarías y para su hijo Juan el Bautista. Hermano y hermana, si miramos nuestras situaciones, nuestras vidas, en muchas ocasiones vemos que no podemos fructificar tal vez en un ministerio, que tal vez no estamos, dando fruto como teníamos que dar. Han pasado los años, pero déjame decirte, si estamos buscando a Dios, si estamos siendo fieles a Dios, la bendición del Señor nos alcanzará. Bueno, ¿qué significa estéril? Como yo les decía al comenzar esta predicación, el significado de estéril no solamente se refiere a un hombre o a una mujer, se refiere también a una tierra, a un árbol, a un ministerio, a un trabajo y a otras muchas cosas más. Significado, según el diccionario, es un ser vivo que no puede reproducirse también por medios naturales. También, número 2, terreno, árbol que no da fruto. Es decir, que se emplea la palabra estéril para identificar aquello que no tiene producción o que no genera fruto. Y este nombre puede ser aplicado a un ser humano incapaz de tener hijos, a un terreno que ofrece cosechas escasas, a un árbol o incluso a una tarea que resulta vana o insuficiente. Hermano, estamos dando fruto para el Señor. Hermana, estamos dando frutos para el Señor. Porque no se trata de lo que hablemos, no se trata de lo que podamos decir con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras palabras. Se trata del fruto que estamos dando. Somos hombres y mujeres que damos frutos para el Señor, para su obra, para su iglesia, para que la gente pueda conocer a Jesús, o somos personas estériles. Porque no importa si en el pasado hemos sido hombres y mujeres que tal vez hemos podido dar frutos. Lo importante también es ahora, el presente y aún el futuro, porque Elizabeth ya era mayor, Zacarías ya eran viejos, aparentemente no tenían posibilidades de tener descendencia, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo crees? Muy bien. En la Biblia nos habla de otras personas que fueron estériles, como Sarai. Antes de llamarse Sara, ella fue reconocida como Sarai, la esposa de Abraham. En Génesis 11:30 nos dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¡Qué fuerte! Dios le había dicho a Abraham: de ti y de Sara tendré una descendencia, tendrás una descendencia que ni siquiera las estrellas del cielo, la arena del mar va a poder asimilar la misma cantidad. Tu descendencia en todas las naciones será muy grande, en ti Abraham y en Sarai o en Sara. Pero han pasado los años y la descendencia no viene. Déjame decirte, lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. No importa si pasa un día, 100 días, un mes, meses o un año o años. Si el Señor tiene un plan, un propósito, aunque Sarai era estéril, Dios la usó para tener hijos. Ahora bien, no echemos la culpa a Dios de nuestra esterilidad espiritual. No busquemos tampoco atajos para alcanzar esos sueños, esas promesas, porque nos dice Génesis capítulo 16, versículo número 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Otra versión dice, Dios me ha impedido tener hijos. Aún otra versión nos dice, el Señor no me ha permitido tener hijos. Y tengo una tercera versión que dice, Dios no me deja tener hijos. En todas las versiones que he leído, Sarai le echa la culpa a Dios de su esterilidad. Qué triste que muchas veces no estamos dando fruto y en lugar de pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ser personas que no seamos estériles, sino fructíferas, lo que hacemos es quejarnos y encima echar la culpa a Dios. Dios no me permite tener hijos, Dios me ha impedido tener hijos, el Señor no me ha permitido tener hijos. Sarai buscó atajos, buscó medios, y eso no era lo que el Señor había dicho. De Abraham y de Sarai, de Sara, tendréis descendencia. El problema es que ellos se adelantaron a los planes, a los propósitos de Dios. Dios tiene un tiempo específico para cada cosa y en muchas ocasiones echamos la culpa a Dios o buscamos atajos para tratar de conseguir lo que en este caso el Señor le había dicho. ¿Cuál era la situación? La situación es que todavía no era el tiempo. Porque si con Abraham y con Sarai, Dios le da la descendencia de Isaac cuando tienen 30, 40, 50 años, pues no era algo normal. Pero Dios quería manifestar que era Dios cuando ya Abraham y Sara no podían tener hijos. Era Dios el que hacía que concibieran y que de ahí naciera Isaac. Dios quiere glorificarse y a veces el Señor nos permite llegar a situaciones en las cuales no podemos. No somos nosotros los que podemos alcanzar esa situación por nuestra forma ya de nuestra edad, nuestra economía, nuestra capacidad intelectual inclusive. Pero dice la Biblia que cuando soy débil es cuando Dios se glorifica. Cuando no puedo es cuando Dios se glorifica. Pablo dice, bueno, pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no depende de mi capacidad, no depende de nuestra capacidad, depende del Señor. Increíble. Ellos se precipitaron, aunque Dios tuvo misericordia, y al final Dios le dio la promesa que le dijo, Isaac. Pero qué triste que ofreció a Abraham una alternativa, un paso diferente para alcanzar una promesa de Dios, y eso no era la voluntad del Señor. No eches la culpa a Dios, no busquemos atajos, esperemos el tiempo en el cual el Señor lo que ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Cómo se alcanzan las promesas de Dios? ¿Cómo se alcanzan el poder fructificar? Bueno, la Biblia nos habla en Hebreos 11:11 que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Al final, Sara tuvo fe. Al final, Sara recibió la fuerza para concebir y para dar a luz, aunque fuera un tiempo inadecuado, aunque fuera un tiempo imposible para una mujer dar a luz. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios promete lo que Él ha dicho. Otras personas fueron estériles. El caso de Rebeca. Rebeca también fue una mujer estéril. ¿Quién era Rebeca? Según nos dice Génesis 25:21, que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Otra mujer que era estéril, ¿quién era? La esposa de Isaac, la nuera de Sara y de Abraham. ¿Y qué sucedió? Pues que fue estéril. Vemos un segundo punto en el cual la descendencia parece que Dios le ha prometido a través de Isaac, a Abraham y a Sara. Parece ser que hay un problema. Rebeca era estéril, no tenía hijo. ¿Y qué hizo Rebeca? ¿Se quejó a Dios? No. ¿Qué hizo Isaac? Simplemente oró por su mujer y lo aceptó, lo escuchó Dios y ahí concibió Rebeca y le pudo dar el fruto. Qué interesante, hermanos, la oración es fuente de poder.
Si tú y yo hemos vivido momentos difíciles y ahora vemos que tal vez no estamos dando el fruto adecuado, qué bueno es tener ese tiempo de oración para pedirle al Señor y decirle con nuestras propias palabras, mira, Señor, no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando, tengo este problema, no estoy dando fruto, necesito que me ayudes. Dios escuchó a Isaac y ahí Dios bendijo a Isaac. Y de ahí todas las naciones son benditas en Abraham y Sara, como Dios le había dicho. Aunque haya impedimentos, aunque haya adversidades, Dios está al control. Nunca lo olvidemos. Mira, otra mujer que dice que era estéril, era la mujer de Manoa. Dice en Jueces 13, en el versículo 2 y 3, que había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Interesante este pasaje. Nos habla de la mujer de Manoa, no dice el nombre ni siquiera de la mujer. Es un nombre anónimo que no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es que a través de Manoa y de su esposa, siendo ella estéril, Dios le dio la promesa de que le iban a hacer un libertador, un juez, y de ahí nació Sansón. De una mujer estéril vino un juez, un libertador, que iba a libertar a Israel. Hoy más que nunca necesitamos, hermano y hermana, buscar al Señor, confiar en el Señor, entender que no somos nosotros, que no son nuestras capacidades, que no son nuestros intelectos, que no es aquello que nosotros podemos hacer, que sin Dios somos estériles, sin la bendición del Señor nada podemos hacer, ni en el ministerio, ni en la familia, ni en el hogar. Sin Él nada podemos hacer. Pero Dios se fijó en Manoa y en su esposa y a través de ahí nació Sansón. Mira, hoy tenemos que entender que hay una promesa para los hijos e hijas del Señor. Hay una palabra de bendición sobre sus hijos, sobre su pueblo. Nos dice Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti ni varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. La bendición de Dios está en nuestra obediencia. La bendición de Dios está en nuestra obediencia. Si tú y yo obedecemos al Señor, la bendición del Señor nos alcanzará. No si hablamos de Él, si obedecemos al Señor. Quiero seguir adelante. Hay otro punto que quiero hablar y es el que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Reyes 2:19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra, ¿qué es la tierra? Es estéril. Es decir, ahí le están diciendo a Eliseo, y aquí el lugar donde está colocada la ciudad es un local bueno, como puedes ver, pero tenemos un problema. El problema es que las aguas son malas y por causa de las aguas la tierra es estéril. Yo te pregunto, ¿con qué aguas estás o estoy alimentando mi tierra, tu familia, tu ministerio? ¿Con qué agua estás alimentando lo que el Señor te ha dado? Porque puede ser que la tierra sea buena, pero no estamos acudiendo a buscar el agua cristalina. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua que tú me das voy a beber, pero más tarde tú, yo y cualquiera que bebe de este agua, de este pozo, tendrá sed. Pero el agua que yo te doy a ti, el que bebiera del agua que yo te doy a ti, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué agua estamos utilizando para sembrar? ¿Qué agua estamos utilizando para poder invertir en el tiempo, en el reino del Señor? La ciudad donde estaban los que acuden a Eliseo era un lugar bonito, la tierra era buena, pero las aguas eran estériles. ¿Qué hizo Eliseo? Bueno, Eliseo nos dice Segunda de Reyes 2:20 al 22. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal
y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a las palabras de Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo oró a Dios, tomó una vasija nueva, echó sal y no la echó en el río, no la echó allí donde estaban todos, él se fue a los manantiales, donde estaba el problema. Hermano y hermana, ¿y qué hizo? Echó sal. Dice la Biblia que nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra, lo que trae sabor. Y necesitamos hoy más que nunca buscar el problema, buscar el manantial, buscar la raíz de dónde viene que esa agua sea mala, que esa agua no sea buena. A veces queremos sembrar con métodos que no corresponden a la palabra del Señor. A veces utilizamos aguas de filosofías o de iglesias o de pastores o profetas que no se ajustan a las escrituras. Nosotros necesitamos ir a buscar ese agua que es Cristo. No hay otra solución, no hay otro camino. Jesucristo es el único camino que nos puede llevar ante el Padre. Busca el manantial, busca el por qué tu vida, esa agua no está siendo saludable. Quiero llegar al punto central de este mensaje. Hemos hablado de Elizabeth, hemos hablado de Rebeca, hemos hablado de la esposa de Manoah, hemos hablado de esa tierra que era una tierra buena, pero que no podía dar fruto porque las aguas eran malas. Pero quiero llegar al punto central de este mensaje. Quiero hablar de la vara de Aarón. Y tú dirás, pastor, ¿qué tiene que ver la vara con el tema de la esterilidad? Sí, tiene mucho que ver, porque el punto central de este mensaje es ver el principio en el cual Dios llama a Moisés, a Aarón, y cómo una simple vara es utilizada por Dios. Si entendemos lo que es una vara, pues en un día, antes de ser una vara, era una rama de un árbol. En esa rama, pues tendría fruto. En esa vara, por lo que parece más adelante, por los frutos que hay, era la vara o la rama de un almendro. En un tiempo, cuando esa rama estaba conectada al árbol, daba fruto. La savia corría por su interior. Daba flores, como era un almendro, y más tarde daba fruto. Y siempre estaba reverdecida porque estaba dentro de ese árbol, conectada a la savia del árbol. Pero alguien un día, no sé si fue Moisés o fue al mercadillo, la compró, fue al Corte Inglés. El caso es que él un día tomó esa vara y estando en el desierto cuidando las ovejas de su padre, de su suegro, cuidando las ovejas de su suegro, dice que vio una visión, una zarza que ardía, no se consumía, o sea, ya sabe, se acerca y una vez que está ahí le dice, quita el calzado de tus pies. Él pasa, quita el calzado, ahí nos habla de nuestra forma de caminar y comienza a hablar Dios con él. Le dice, el lugar donde estás santo es, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice, tengo una vara. Y le dice, tírala al suelo. La tira al suelo y esa vara se convierte en una serpiente. De tal forma que Moisés tiene miedo. Y ahora Dios le dice, no tengas miedo, toma esa vara, cógela por la parte de atrás y ahí se convirtió nuevamente en vara. Le dice, con esa vara vas a ir donde Faraón y la vas a echar allí y vas a ver lo que yo voy a hacer. Voy a hacer lo mismo, se va a convertir en serpiente. ¿Y qué sucede? Y Dios le dice, ves. Y él le dice, bueno, yo soy torpe para hablar, yo no sé hablar, ayúdame con mi hermano Aarón, que él sea pues el que lo haga. Y yo le dice, bueno, lo voy a utilizar y voy a permitir que Aarón esté contigo. Muy bien, en Éxodo capítulo 7, versículo 8 y 10, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiera diciendo, mostrad el milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Dice que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón de sus siervos y se hizo culebra. Dios en lo privado toma a Moisés y a Aarón y le dice, bueno, dale tu vara a Aarón, él va a ser tu profeta y tú para Faraón vas a ser como Dios, aunque tú realmente estás conectado conmigo, pero Aarón va a ser como el intermediario.
y vas a hacer esto, se lo dice en privado, se lo dice pues en un lugar sin que hubiera nadie delante. Y así lo hacen, dice que va donde Faraón y Faraón le dice, ¿tú quién eres? Que hace una señal. Y ahí Moisés le dice, toma la vara, ya se convierte en la vara de Aarón, la tira al suelo y ahí se convierte en una serpiente. Y sus dos sacerdotes que tenía ahí Faraón hacen lo mismo, la tiran, pero ¿qué sucede? La vara de Aarón se come a esas dos serpientes. No creo que la vara engordara porque ahí estaba el milagro, ¿verdad? Pero Dios utilizó esa vara. Más adelante, en una de las plagas de Egipto, Dios le dice, ves por la mañana donde el faraón, que él sale al río, pues él adoraba a una de las divinidades de Egipto, que era pues lo que era del río Nilo. Y entonces toma la vara que se ha convertido en culebra, luego tú lo puedes leer en Éxodo 7, del 15 al 20, y le dices, Dios me ha enviado, deja ir a mi pueblo faraón, si no vienen las plagas, ¿y qué pasará? Bueno, si no me dejas salir con mi pueblo, las aguas se van a convertir en sangre, todos los peces que están dentro se van a morir si tú no dejas salir a mi pueblo. Y Faraón no hizo caso, Faraón pasó de eso y no hizo caso. Es más, dice la Biblia, luego lo lees, que aún los vasos de madera, como los de piedra, que tenían agua dentro, se convirtieron también en sangre de todos los egipcios. Y tocó con esa vara y vino una plaga. Ahora, han pasado el tiempo y esa vara aparentemente pues no da más fruto. Aparentemente esa vara está ahí, en el pasado ha sido fructífera, pero ha pasado los años y hay un problema en Israel. Algunos dicen, y bueno, ¿y por qué Dios te ha escogido a ti y no a cualquiera de nosotros, Moisés? ¿Y por qué tu hermano Aarón va a ser el que esté al frente del sacerdocio? ¿Por qué la tribu de Leví? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí Dios le dice, mira, tranquilo, tranquilo, Moisés, vamos a hacer algo. Convoca a todo el pueblo, que de las 12 tribus de Israel, las 11 de ellos van a tomar cada uno una vara, van a poner su nombre. También la 12, la de Aarón, vas a poner el nombre de Aarón. Lo vas a poner delante del tabernáculo de testimonio, de reunión, que es donde la gloria del Señor se manifestaba. Lo vas a dejar por la noche y al día siguiente, la vara que haya reverdecido, la vara que haya dado fruto, la vara que ya no sea una vara normal, esa es la tribu que yo he escogido para que me sirva. Y así lo hicieron. Luego lo puedes leer en Números capítulo 17, del versículo 2 al versículo 5. Así lo hicieron. Ellos fueron, separaron, cada uno, nos dice también Números 17, 7 y 8, Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendras. ¿Qué vara? La vara de Aarón. Esa vara que en el pasado había sido utilizada. El pueblo ya se había olvidado y decía, esta vara, ¿qué es esta vara? Incluso Aarón y Moisés también decían, bueno, esta vara fue utilizada, pero ya no sirve. Es más, yo me atrevo a sugerir, las varas no piensan, pero si esa vara pudiera pensar, podía decir como cualquiera de nosotros que ya nos hemos vuelto más mayores, más viejos, y pudiéramos decir, no, yo ya no valgo, yo ya no sirvo. Sí, en el pasado Dios me utilizó, siendo una vara me comí 2 serpientes que eran otras 2 varas de los adivinos, yo fui utilizada, tuve un llamado espectacular, Dios llamó a Moisés, a mi dueño, me puso ahí, la gloria de Dios descendió, tocaron conmigo las aguas y se convirtieron en sangre, todas las aguas de Egipto, aún la de las casas que estaban en los vasos, en la jarra. Dios me utilizó en el pasado, pero ya no valgo, ya no sirvo, ya no puedo. Hermano y hermana, si hay un llamado del Señor, podemos. No importa si tenemos 20 años o 80 años. El llamado de Dios está. El llamado de Dios no depende de nosotros, depende de Dios. El llamado de Dios no depende de nuestras cualidades. Es verdad que yo y tú y nosotros tenemos que decidir si queremos o no queremos obedecer a Dios.
pero no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro vigor, no depende de nuestro conocimiento para dar fruto, depende de Dios. Y esa vara, cuando fue Moisés, había reverdecido, echado flores, arrojado de nuevo y producido fruto. Aquí tendríamos para otra predicación, pero yo quiero dar una pincelada. Había reverdecido. ¿Qué significa eso? Dicho de algo que estaba mustio seco, pues se renovó y tomó un nuevo vigor. Reverdecido, para que una rama reverdezca, es que la savia tiene que correr por su interior. Y es imposible que una rama que ha sido cortada de un árbol siga verde, porque no tiene conexión con ese árbol que tiene vida. Pero déjame decirte, esa rama de Aarón estaba conectada con Dios, con el Espíritu de Dios. Dios tenía planes. Si Dios utilizó una vara, ¿no nos puede utilizar a nosotros? No importa lo que haya sucedido en el pasado, no ahora que utilice a otros, no. Dios cuenta con nosotros. Primero, reverdeció. Si Dios nos llama, si Dios nos conecta, vamos a reverdecer. Número 2, echó flores. Antes de que haya un fruto, las ramas del almendro florecen, demostrando que hay savia, que hay vida dentro de ese árbol. Tenemos que florecer para el Señor. Tenemos que demostrar que la vida de Dios está en nosotros. No pienses que ya no puedes, que no sirve. Si Dios tiene un plan, un propósito, ¿acaso Dios no podía haber utilizado en lugar de Abraham y a Sara a otras personas? ¿O en lugar de Manoa y su esposa a otras personas que fueran fértiles? ¿O a Elizabeth y Zacarías? Voy a buscar a otro que sea fértil. Dios coge lo que nadie quiere. Dios utiliza lo que nadie quiere, lo que nada sirve para otro, lo que para otro no puede. Dios lo utiliza para su gloria. Aleluya. Deja que el Señor se glorifique en tu vida. Número 3 dice que arrojó renuevos. El vástago que echa en el árbol o la planta después de haber sido cortado o podado, y es la acción y efecto de renovar. Nosotros necesitamos renovarnos, tenemos que ir ante ese altar, ante su presencia, pasar ahí la noche. Dice que estuvo esa vara con toda la de los demás y reverdeció. Necesitamos ir delante del tabernáculo, que es Cristo. Necesitamos ir delante de su presencia. Por último, había producido almendras, había fruto. Tenemos que traer fruto para el Señor. Esa vara luego fue puesta dentro del arca, porque había dado fruto. Hermanos, quiero hablar un poquito sobre esta situación que se dio. La vara de Aarón era la única que había reverdecido. La decisión de Dios sobre la vara de Aarón no significa que Aarón fuera perfecto, no significa que Aarón fuera el hombre más espiritual. De hecho, cuando Moisés fue al monte, a Aarón se le fue la cabeza, hizo el becerro de oro. Usted se acuerda, y Dios lo tuvo que confrontar y reprender. La vara de Aarón no significa que fuera una persona perfecta. Significa que Dios tenía un llamado y que, aunque él tenía errores, pues Dios tenía planes con él. Número 2, era el significado que Dios había escogido a Aarón, y la nación ahora públicamente Dios quería manifestarlo. Antes le había hablado a Moisés y a Aarón en lo privado, pero ahora públicamente estaba demostrando a todo Israel, a toda la nación, que Dios había escogido a Aarón, a la tribu de Leví, para utilizarlo para su gloria. Y número 3, cada uno de las 11 tribus distintas, diferentes a la de Aarón, de Leví, tomaron cada uno su vara. Y esta era una escena triste, dramática, porque los que habían murmurado en contra de Moisés, de Aarón, las 11 tribus que habían murmurado del llamado de Dios sobre ellos, pues tuvieron que coger su vara y se dieron cuenta que sus varas estaban secas, que sus varas no habían florecido, que sus varas no habían dado fruto. Y sin embargo, la de Aarón sí. Hermano y hermana, deja que el Señor nos sorprenda. Deja que el Señor trate con nosotros. Deja que el Señor nos use. Nosotros lo único que podemos hacer es obedecerle. No nos quejemos diciendo, no, es que Dios ya no quiere o Dios utiliza. No. Vamos a orar como hizo Isaac intercediendo por Rebeca. Quiero concluir este
tema esta predicación con algo que también puede suceder cuando nosotros criticamos y murmuramos. Dice que había una mujer, la mujer de David, que se llamaba Mical, que cuando 2 de Samuel nos habla en el capítulo 6, versículo 20 y 23, que David se puso a danzar, que dice que David no le importó, él comenzó a danzar con su túnica delante de todo el pueblo porque el arca era transportada, el arca era llevada y él estaba feliz. Nos dice 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20 al 23, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorón cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hay gente que critica lo que otros hacen. David danzaba y Mical estaba en la ventana criticando. No critiques más, porque puede ser que tengas esterilidad espiritual, que seas estéril espiritualmente hablando, porque en lugar de buscar a Dios, de danzar, de humillarte, de orar, de interceder, de aclamar al Señor, como hizo Mical, criticó y murmuró del rey, del siervo del Señor. Hay una versión que me ha hecho mucha gracia cuando la leí. Es una versión que es la Nuevo Lenguaje Actual y dice sobre lo que acabamos de leer, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, David. No te has portado a la altura de un rey, con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas. Y escucha bien lo que dice esta versión. Hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Y David le contestó, si dancé lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me quien me eligió como el rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y escucha aquí lo que dice esta versión. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. La conclusión aquí está más clara. La conclusión de que Mical no tuviera hijos fue por criticar y murmurar. ¿Cuánto daño produce la crítica y la murmuración? Y no solamente a la persona que criticamos o a la que murmuramos, sino también a nosotros. Dios estaba presente y Dios trajo juicio sobre Mical. Basta ya de hablar y criticar y acusar. Hoy más que nunca necesitamos buscar la presencia del Señor. La conclusión de este mensaje es que al igual que todos los que hemos leído, si buscamos y aclamamos al Señor, no importa cómo la vara de Aarón si fue utilizada por muchos años y en un presente aparentemente no servía para nada. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Recuerda, el Señor nos dice, el Señor nos recuerda que Él es nuestra bendición. Podíamos seguir hablando de Ana, que también no tenía hijos, y sin embargo, Dios le dio a Samuel después de que ella fue al templo y clamara. Podíamos hablar de ese árbol que tú luego puedes leer en Lucas 13, 6 y 9, que había una parábola que Jesús explica, que había un hombre que tenía una higuera y había ido ya 3 años y no daba fruto, y le dijo, córtala, y le dijo, espérate, vamos a probar un año más, vamos a tratar un año más, yo la voy a cuidar, la voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar, y si no hay fruto, pues la cortamos después. Estamos trayendo fruto para Dios. Es que soy estéril, no puedo. Déjame decirte, si buscamos a Dios, Dios hace lo que no podemos. La conclusión es que donde no llegamos nosotros, Dios llega. A nosotros nos toca obedecerle, honrarle, y Él va a hacer el resto. No creas que no sirves, que no vale. Dios no se ha olvidado de ti.
sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar y Él cumplirá sus planes y sus propósitos para con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das para haber compartido tu palabra. Presento a mis hermanos, hermanas, aún amigos, amigas que han escuchado este mensaje a través del Facebook, del YouTube, de Internet, de cualquier lugar, Señor. Los presento delante de ti. Ayúdales a no quejarse, ayúdales a no murmurar, a no criticar y ayúdales a poder buscarte, a poder servirte, a poder humillarse, a poder humillarnos delante de ti para poder dar fruto, para ser renovado, para ser utilizado. Que aunque la gente en el pasado pueda decir o en el presente que somos estériles, espiritualmente hablando, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, podamos con tu ayuda dar fruto para tu gloria, para tu honra. Señor, bendícelos ahí donde quieran que estén mis hermanos y mis hermanas. Trae fuerza, trae renuevo, trae vigor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense. Bendiciones.